Hola, muy buenas días o tardes, no sé qué hora se va a transmitir esto. Soy Jesús Martínez Rojas y soy el director de McRae, una empresa especializada en sostenibilidad y relaciones comunitarias, entre otras cosas. Y bueno, quiero agradecer en primer lugar al Clúster Minero de Sonora por esta oportunidad. Y a mí me toca tocar un tema que a mí me apasiona mucho, que es los índices de bienestar, que creo que va a ser algo muy relevante, ya lo es en el futuro, y en el presente, perdón, y lo va a ser más en el futuro. Entonces, si quieren empezamos, sé que al final de la presentación va a haber una sesión de preguntas y respuestas, entonces iniciamos. Básicamente lo que vamos a ver hoy es un poquito los antecedentes, qué es un índice de bienestar, su utilidad, algo de metodología, las variables, algunos ejemplos, consideraciones, equipos que hay que tener y entregables. Bueno, básicamente quiero poner los antecedentes. Como ustedes bien saben, no es nada nuevo, me explico. Las comunidades están cada vez más empoderadas. Las empresas deben cada día responder y ser más atentas y cuidar su licencia social para operar. Las inversiones sociales son cada día más relevantes y los criterios de medio ambiente, sociedad y gobierno van a normar en mucho, me explico, la evaluación de riesgos de las compañías, y el tener el retorno de inversión de las acciones sustentables va a ser indispensable, al igual que contar con contenido verificable de las acciones sustentables. Va a ser muy necesario para poder hacer una comunicación más efectiva. Como ustedes bien saben, la minería hoy no es una actividad prioritaria en este momento, y el ambiente social y político propicia, por decirlo menos, un ambiente de conflictos, gobierno, comunidad, me explico, empresas, que ustedes conocen muy bien. En ese orden de ideas, lo primero que vamos a determinar es, bueno, ¿qué es un índice de bienestar? Bueno, primero vamos a definir qué es el bienestar, que es una cosa subjetiva, hay que tomar mucho eso en cuenta, pero que es una forma en la cual podemos llegar a determinar el estado de una persona en sus condiciones físicas, mentales, que le proporcionan un sentimiento, me explico, de satisfacción y tranquilidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el bienestar es el estar bien, me explico, el sentirse bien con uno mismo, con su vida, con su comunidad. Y la medición del bienestar de una población determinada en un tiempo específico es muy relevante, y esto se le llama un índice de bienestar. ¿Por qué hablamos de esto? Porque es un número índice, y esto es algo muy interesante. Todos hemos tenido experiencias, y esto es algo muy latino, muy mexicano, de cómo estás. Pues estoy bien. Oye, pues, ¿qué significa eso? Bueno, pues que estoy contento, que estoy aquí, que estoy haciendo algo. Pero lo importante de los índices de bienestar es que aterrizan un concepto un poco subjetivo a un número. Y esto es algo muy importante, ¿me explico? Porque un número nos permite hacer muchas cosas, ¿ok? Y esto, obviamente, esto va cambiando a través del tiempo. Y el fin también es determinar cómo varía ese significado de bienestar o el grado de bienestar a través del tiempo. ¿Esto qué nos permite? Nos permite modelar diversas variables. Por ejemplo, invertí en un centro comunitario, invertí en una escuela, invertí en ta. Bueno, eso cómo fue percibido y cómo impactó el bienestar de mi comunidad. Establecer modelos que contengan elasticidades, lo vamos a ver más adelante, cómo varía algo que estoy haciendo en la repercusión o el fin último, el resultado del bienestar de mi comunidad. Y me permite, me explico, la comparabilidad de poblaciones de estudio y poblaciones de base. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque siempre estamos preocupados por nuestras comunidades, hacemos muchas cosas y a veces no sabemos cuál es el resultado de ese impacto, ¿me explico?, de esas acciones. Y un índice de bienestar nos puede ayudar a determinar. En ese sentido, me explico, estamos viendo que su utilidad, pues lo primero es que establece variables ad hoc, o sea, variables específicas, predeterminadas, claras del bienestar de una población o del ser humano. Es una calificación matemática de aspectos reales y subjetivos, y esto es algo muy importante, porque en la combinación de la percepción y la realidad, me explico, vamos a llegar a un punto de bienestar. Nos permite la medición de inversiones de índole social, económicos o ambientales. Permiten orientar políticas públicas o sociales o de las empresas en estos sentidos.
Y mediante el modelaje de elasticidades nosotros podemos ponderar los impactos. ¿Qué significa esto? Oye, si yo invierto en el proyecto social A, dado el conocimiento que ya tengo de la comunidad y su índice, yo voy a ver que ese impacto va a ser mayor o menor en términos de bienestar. Ese es el punto. ¿Okay? Y alguien puede decir, mejor hagamos el proyecto B o el proyecto C. Bueno, pues lo podemos modelar en términos que cuál va a ser la actividad social, ambiental, económica, que más repercusión positiva va a tener la comunidad. Y eso es importante, ¿por qué? Porque con un buen proceso de comunicación yo voy a tener, no sé si me explico, un mejor imagen, posicionamiento y voy a reforzar mi licencia social para operar. Ese es el punto. Facilita el cálculo de retornos de inversión económicas, sociales y ambientales y también permite la comparabilidad de poblaciones de estudio y poblaciones base. ¿Qué significa esto? En poblaciones en las cuales yo no voy a invertir en la sociedad y en poblaciones en las cuales yo sí voy a invertir, voy a ver cómo cambia esa percepción. En ese orden de ideas, esto no es nuevo, esto se le ocurrió a algunos estadísticos y al rey de Bután, que él quería ver cómo era de feliz su población. Entonces, de ahí viene todo esto. Entonces, bueno, ¿de dónde viene esto? Suena un poco raro. Pues ahorita van a ver que esto está muy aterrizado en la realidad. ¿En qué significa esto de la felicidad nacional bruta? O sea, estamos hablando de un concepto que difiere del Producto Interno Bruto o del Gross Product, es decir, que conocemos. Esto está hablando de otras variables. Ya hemos oído versiones de políticos de este asunto, lo que pasa es que no lo han entendido. Es muy fácil decir, olvídense del Producto Interno Bruto y dediquémonos al índice de felicidad o la felicidad nacional bruta. Tampoco esa visión es completamente, en fin, no quiero meterme en asuntos de índole político. Lo que estamos hablando aquí de la felicidad nacional bruta es que hay un bienestar psicológico en términos de satisfacción de vida, no voy a describir todos, un punto de salud, como salud mental o estado de salud que tenemos, una parte de diversidad y resiliencia ecológica que es muy importante, temas de índole ecológico y responsabilidad hacia el medio ambiente, otro módulo, otro apartado de educación, alfabetización, niveles de educación, diversidad y resiliencia cultural, que es algo también muy importante y a veces no lo tomamos en cuenta. ¿Qué significa esto? Me detengo nada más en que las empresas siempre deben de ser vigilantes y promotoras de la cultura en donde están operando, porque eso da cohesión, da tejido social y da, aunque parezca mentira, felicidad a los pobladores. Otra parte es la vitalidad que tiene una comunidad, ¿sí? ¿Qué hace con su tiempo, con su dinero, con sus relaciones con su familia, con su seguridad? El uso, me explico, del tiempo entre trabajo, ocio, sueño. Un buen gobierno también es una variable muy importante en el desempeño gubernamental, de derechos fundamentales, de servicios, de participación política y también, evidentemente, las condiciones físicas de vida, pues los bienes, la vivienda, el agua, el ingreso per cápita, todo esto suma las variables de una felicidad nacional, que obviamente aquí estamos hablando en términos más sencillos, de una comunidad. En ese orden de ideas pasamos a qué? Bueno, a esta metodología, básicamente lo que estamos viendo es, lo que estamos viendo, perdón, aquí está mejor, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OECD, tiene las variables para sacar un índice. O sea, no estamos hablando de las partes tal vez más sofisticadas de estadística, banca y demás, me explico, y de desarrollo económico, que es la OECD. Y la OECD maneja lo siguiente: calidad de vida, relaciones sociales y familiares, sentimientos de seguridad y otros aspectos subjetivos de bienestar, situaciones económicas, distribución de riqueza, situación laboral, condiciones de vivienda, salud, educación, alimentación y sustentabilidad del bienestar, el impacto de las actividades de producción, consumo y ocio que tiene en el medio ambiente y el ser humano. Esto significa o se traduce para la OECD en ingreso y patrimonio,
en empleo y remuneración, en vivienda, en balance de vida y trabajo, en salud, en educación y competencias, en comunidad, compromiso cívico, medio ambiente y seguridad personal y satisfacción. ¿Qué les quiero decir con esto? Que bueno, esto se mide año con año y hay estadísticas por país de esto. Entonces, lo que nosotros hacemos es aterrizarlo a una comunidad en particular. Y lo que hacemos básicamente es tomar estas variables de Bután más la OECD y construimos un índice de bienestar. De esto vamos a estar hablando en lo que resta de la presentación. Entonces, como ustedes pueden observar, surge de un concepto y se aterriza ya en un organismo internacional muy aterrizado como la OECD para sacar un índice. Y evidentemente los gobiernos y las sociedades deberían estar trabajando y sobre todo invirtiendo a que nuestro índice de bienestar fuese cada día creciendo, que obviamente va a estar acompañado de cuestiones económicas, pero también psicológicas, sociales, culturales y demás, como ya lo hemos platicado. Entonces, ¿cuáles son las variables? Vamos a hablar de esas ya variables más específicas. Bueno, hay variables de índole demográfico como localización, extinciones, colindancias, para determinar la población de estudio. Pero también hay cuestiones de vivienda, sus características, techos, pisos, paredes, servicios de la vivienda, si tienen automóviles, si no tienen, si tienen telefonía, si tienen centros comunitarios o recreativos. Hay una serie más de variables. Y alguien me podría, y con razón, preguntar, oye, pero aquí hay un juicio de valor. O sea, hay un juicio de valor. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué significa? ¿Que si tienes coche eres más feliz o no? Es cuestionable. ¿Se explicó? El punto aquí es que vemos muchas variables. Entonces, en muchas variables, la ponderación de una empieza a ganar, a perder importancia relativa y vamos viendo una visión mucho más holística de lo que es la vida del ser humano en comunidad. Aspectos económicos, me explico, como ingreso de los municipios, las empresas importantes de la región, actividades económicas, empleo, productividad, ese tipo de cosas también son importantes. Aspecto de índole social, como servicios de salud, los partes de saludos personales, que luego no tendré tiempo de platicar todo esto, pero es importante, la parte de enfermedades de la comunidad, la parte de salud y algo parte de bienestar, o sea, llamado bienestar en estas variables como una vida digna, la parte de no tener violencia familiar, que te agrade la comunidad, que no tengan problemas importantes, que haya una acción y actividades a realizar, que haya, si hay mucho cambio de domicilio, algo te dice, por ejemplo, sobre el bienestar, la parte de beneficios o perjuicios en la comunidad, la parte de seguridad, de escuela, seguridad, seguridad, digamos, física y de propiedad, o sea, lo que llamamos inseguridad aquí en México, la seguridad de bienes y la parte de felicidad. ¿Qué tan feliz te sientes tú? Y alguien también me puede decir, a ver, Jesús, esto de la felicidad, pues se mide en kilos, en metros o en qué. Es complicado. El punto es, vuelvo a decir, ponderamos todas las variables y nos da un resultado que es consistente a través del tiempo. ¿Ok? Aspectos ambientales como biodiversidad, agua, flora, me explico, la parte de fauna, muy importante hoy y va a seguir siendo cada día más aspectos de contaminación o desastres naturales que, como ustedes bien saben, a veces son propiciados por ese descuido en el cuidado del medio ambiente, como el calentamiento global, las inundaciones que tenemos. A mí me sorprende de veras que todavía en el mes de noviembre, en este mes, tengamos tornados, huracanes y tormentas tropicales de esa intensidad que yo recuerdo, eso no existía, pero bueno, no me quiero meter en esa parte. Y también aspectos de índole político, o sea, de participación política, de no represión, de libertad de prensa, de libertad de asociación, de otras variables que sobre todo en las comunidades son muy relevantes. Y aquí me detengo a hacer una puntualización. Obviamente, y como ustedes lo saben muy bien, no es lo mismo una comunidad en una ciudad como Guadalajara, Monterrey o esta Ciudad de México, en la cual yo sobrevivo, a una comunidad de 20, 40 casas,
60 casas, no lo sé, me explico, o 200 o 300 casas, me explico, poblaciones de 2,000, 3,000 personas a lo mucho, son muy diferentes. Entonces es muy importante, sobre todo para esas comunidades, la parte, valga la repetición, en términos de cómo se llevan en la comunidad, cómo participan en las decisiones en la comunidad, cómo cuidan la cultura de su comunidad, sus fiestas patronales y demás, cosa que ustedes conocen y saben muy bien. Entonces, el modelo pondera por variable, o sea, se puede jugar. ¿Por qué? Porque, no, vuelvo a insistir, no es lo mismo una comunidad en Oaxaca, en la Sierra Mije de Oaxaca, o en Chiapas, o en una zona urbana de Sonora o en una zona desértica. Son diferentes, la gente lo piensa diferente y por eso podemos ponderar las variables de una forma diferente. Obviamente hay variables básicas, como ya vimos de la OECD, están clarísimas, pero puedo añadir variables ad hoc. Ejemplo, si yo estoy en una zona con poca precipitación pluvial, pues tal vez la parte de agua sea muy relevante, cosa que si estoy en una población más al sur, pues esa variable no puede ser tal vez tan relevante. Entonces, nos adecuamos en una parte de las preguntas a cuestiones particulares o específicas de la población o de la situación comunitaria. ¿Okay? Siempre partimos o se parte de dos poblaciones, se debe de partir de dos poblaciones. La primera es una población de control, una población que debe de contar tanto la de control como la de estudio con similares características. ¿Qué significa? Que estén muy cerca, con el mismo nivel de ingreso, el mismo clima, las mismas, entre comillas, cosas buenas y cosas malas, porque si no, no voy a poder comparar mis acciones con la población de estudio o de control. Entonces, hay que hacer un índice en la población de control y un índice en donde yo estoy operando y donde yo voy a iniciar o ya inicié proyectos de índole social. Me estoy refiriendo ahorita en social, pero pueden ser obviamente ambientales. Y aquí puede venir una pregunta, oye, ¿y qué pasa si me explico? Yo ya inicié hace 2 años un proyecto y ahora lo quiero medir. Obviamente yo les decía, hubiera sido genial que en esa comunidad A y la de control B hubiésemos iniciado un año, o sea, antes de que tú empezaras a impactar positivamente a esa sociedad, porque así tendríamos con más claridad el impacto de tus acciones y obviamente el cambio. Pero esto es una cosa de corte transversal, o sea que podemos ir cambiando. Por ejemplo, si ya mi programa social lleva un año, pues hacemos un índice con ese año y se hace otro con otro año hacia adelante y vas a ver nada más el cambio de un año. No vas a poder hacer obviamente el índice cuando inició el proyecto. ¿Okay? Entonces es un punto importante a tomar en cuenta. Otro asunto es que la validez estadística de estos estudios en términos de levantamiento de campo, por lo regular, deben de hacerse con un 95% de confianza, o sea, con poblaciones que cumplan, me explico, tanto en la parte de características como en la muestra, en la muestra estadística, un nivel de confianza del 95%. Y bueno, aquí viene un poquito la parte de elasticidad. Yo puedo modelar, me explico, las elasticidades de las variables. Ejemplo, si yo estoy en una comunidad muy rural agraria, por ejemplo, y yo impacto a la comunidad en cuestiones de medio ambiente o en cuestiones de agua o en cuestiones de agricultura, yo puedo ver cómo cambia mi índice de bienestar en función a impulso una variable en particular, que es la inversión, en este caso, por ejemplo, de un pozo para que haya riego. O puede ser otro tipo de comunidad y yo puedo modelar cómo impacta el cambio marginal de esa variable económica o ambiental en función a las características, ya sea de mi proyecto social o a las características de la sociedad. Entonces, y ahí puedo decir, oye, vuelvo a insistir, ahí armas un árbol de decisiones y si estás en Chiapas, tal vez sea más importante, no sé si explico, tener alumbrado o una cosa de luz, aunque obviamente esto lo saben ustedes intuitivamente y porque conocen bien a las comunidades, pero en el margen hay cosas bien interesantes. En los estudios que hemos hecho nosotros, por ejemplo, hay veces que les es más importante
el tener ciertas cosas que en principio no son tan relevantes que otras, por ejemplo, Internet o, por ejemplo, cierta infraestructura que no es, por ejemplo, drenaje, alcantarillado y sanamiento. Entonces, parece mentira, pero aquí podemos ver qué realmente le interesa o le preocupa o le ¿cómo se llama? Está prefiriendo la población a la cual yo voy a ayudar o voy a apoyar, pero en términos matemáticos, no en términos de, es que doña Juanita y don Pedro y don Chonón y me dijo. Eso es muy importante, ojo, no quiero despreciar eso, es muy importante, pero aquí lo vamos a ver en términos un poco más numéricos. La metodología empieza con determinar las poblaciones, o sea, la comunidad de estudio y la comunidad de control, como ya se mencionó, el establecimiento de reactivos, me explico, económicos, sociales, ambientales, de felicidad o particulares, ya sea de la compañía, de la sociedad, de la región. Ahí se puede modelar en función, vuelvo a decir, a cuestiones muy peculiares. Y después viene el levantamiento de información de gabinete, porque hay que levantarla también, hay que opinar y ver cómo está en términos estadísticos, en términos de información de terceros, la parte económica, social, ambiental y de felicidad. Este es un aspecto también muy relevante. Y de ahí básicamente ya hacemos un levantamiento o información o levantamiento de campo que ustedes conocen muy bien, con estudios de comunitarios, con estudios de la comunidad de control. Y siempre, por favor, es muy importante que cuidemos, me explico, la metodología por la cual nosotros nos acercamos a nuestras comunidades. Nosotros le recomendamos la A1000 porque creo que pone las variables que deben de cumplirse en un buen levantamiento de campo, independiente de la estadística y todo lo demás que ya lo platicamos. Y obviamente, y ustedes también lo saben muy bien, la parte del cuidado de, en su caso, derechos humanos y también el cuidado de datos personales, porque aquí vamos a tener datos que pueden ser interpretados como datos incluso sensibles. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte de levantamiento, pero evidentemente es una información sumamente valiosa. Después se elabora el índice de bienestar en ambas comunidades y con variables de modelaje. Ya las variables ya las vimos y ahí empezamos a hacer la validación o el cálculo numérico del índice de bienestar. Y hacemos ya la presentación del estudio, que es muy importante que en su caso el top management y obviamente la gente que está operando la parte de relacionamiento comunitario tengan en mente esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tal vez a veces sucede, los directores de finanzas, los directores que están en otro lado, piensan y ven las cosas muy diferente. Y siempre a los que hacemos a veces investigación social, pues nos tildan de que pues ahí andamos de aleluyos levantando información y comunicándonos con la sociedad y la mano del muerto, pero aquí les vamos a dar un número. Y ese número va a variar en función a una inversión. Entonces, si yo ya tengo un número base y una inversión y hago el nuevo número base con un periodo que por ahora puede ser un año o pueden ser 2 años, ¿me explico? En ese momento yo puedo obtener un buen ROI, ¿me explico? Entonces, esa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta en esta parte. Otro punto muy importante es que las variables, sentimos nosotros, deben estar alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable. Y ustedes los ODS se conocen muy bien. ¿Por qué? Porque eso nos pone en un lugar común y de entendimiento común con además otras empresas, otros estudios, y creo que es bueno empezar a normarnos todos a través de los ODS, porque además, voy a decir, de hacer más homogénea y entendible la información, nos pone objetivos claramente determinados y entendibles por todos. Voy a tomar un poco de agua. Ok, vamos hacia adelante. Este es un ejemplo. Aquí ven un número y podemos tener variables de control o podemos tener una meta objetiva de bienestar. Ejemplo, este 84 que ustedes ven es el resultado de una población urbana clase media en la Ciudad de México. ¿Ok? Entonces, aquí podrán darse cuenta que es por arriba de todos ellos. ¿Por qué? Porque escogimos esa para tener una meta. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo quisiera
que en un futuro todas mis operaciones tuviesen un índice de bienestar social de tanto. Tal vez no es nada más una variable de comparación. El decir quiero tener un índice de población de la Ciudad de México de clase media, pues tal vez sería una locura porque depende de muchas cosas, pero me pone un parámetro que es a dónde voy, ¿me explico? Y eso es algo muy importante por un estudio transversal a través del tiempo, valga la redundancia. Entonces aquí, por ejemplo, aquí estaban las comunidades, no las pusimos porque esto es confidencial, pero empezamos a poner índices de bienestar por tierras ejidales, ponderando tierras ejidales, ponderando el medio ambiente, ponderando educación, ponderando acceso a servicios, a desarrollo económico y un promedio. O sea, aquí yo puedo empezar a vislumbrar, a ver que hay poblaciones que están por abajo del índice de bienestar. Por ejemplo, esta de 43 en general, pues si se dan cuenta está prácticamente a la mitad de la Ciudad de México y por abajo de la media, no sé si me explico, de las poblaciones que en este caso fueron las cercanas a las operaciones. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que aquí yo puedo empezar a medir dónde están las personas o las comunidades más bien que más apoyo necesitan. Eso no quiere decir que te invierta yo ahí, eso ya es una decisión de estrategia. Pero no podemos quedar ciegos. Ejemplo, esta población que tiene 43, me explico, de promedio, pues seguramente puede causar más problemas, entre comillas, a veces no es así, que esta de 61 o 62 prácticamente, o 62.2. Nada más son parámetros. Entonces, este es un corte transversal al 2018. Si hacemos el del 2019, 2020, vamos a ir viendo cómo cambia esto. Cómo cambia y cómo cambia en la elasticidad de mi proyecto social particular. ¿Ok? Esto es algo importante. Hay que tener consideraciones. La información de gabinete no siempre está disponible y actualizada, eso también hay que decirlo, y lo saben ustedes. Se debe respetar la metodología base y se puede jugar con otras variables. ¿Qué significa esto? Que también, como en todo, puede haber trucos, ¿verdad? Si yo puse o invertí en centros comunitarios y quito ciertas variables y pongo variables afines a centros comunitarios y además pondero, no sé si me explico, el darle un peso mayor en el índice a si tienes o no tienes, ¿cómo se llama? Centros comunitarios, pues voy a salir muy bien parado, o sea, muy bien vestido. Entonces, ojo, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos el nuestro y luego decir, ahora, si quieres, nos sentamos con la compañía y juguemos con lo tuyo, pero para que tú te sientas cómodo y veas qué está pasando. Pero esta es la metodología y es la que se debe respetar. Podemos jugar con cosas, pero porque si no, igual nos estamos engañando, ¿ok? La información debe ser de índole confidencial, es algo muy importante, y determinación de las comunidades también en términos de la cantidad que puede depender de un tipo, negociaciones, los negocios con perspectiva de poblaciones de control y cosas de eso. Ya habíamos visto la parte de control y no control. Ok. Entonces, variables clave. Análisis, selección de las comunidades a ser analizadas, investigación de gabinete, investigación de campo, el hacer el índice de bienestar por unidad y su correspondiente comunidad de control, tener una línea base cero, y ojo, y ahí aquí me detengo, hay muchas líneas bases, ustedes las conocen, aquí esta es una línea base numérica, que puede ser numérica por cada una de las variables. Entonces, es una línea base que puedo yo medir a través del tiempo con mayor facilidad. ¿Okay? Análisis de elasticidades, ya vimos cómo cambia el bienestar en función a una particular acción o no acción social. Y tener un sistema de consulta. Y aquí, ¿por qué digo esto? Porque nosotros pensamos que las empresas deben estar en función a empresas del conocimiento, muy adaptables. Creo que los cambios que estamos viviendo y que yo creo que nadie imaginábamos nos está llevando a un cambio, si ya era acelerado, todavía más acelerado, y en la parte social y en la parte económica y interrelaciones entre gobierno, sociedad y empresas. Y tenemos que tener toda esta información disponible. Desde, si mi corporativo está en Canadá, pues ese debe saber lo mismo lo que está pasando aquí en México. O si está en la Ciudad de México y mi gerente de planta o mi gerente regional o mi gerente global o mi director global tiene que tener esa información
de una forma ágil, entendible y muy a la mano. ¿Por qué? Porque la velocidad de reacción va a ser algo determinante para la sostenibilidad de las empresas. Entonces, básicamente así es. Déjenme avanzar. Los tiempos depende, eso no me quiero meter en esto. Y bueno, yo quisiera terminar aquí para dar tiempo a preguntas y respuestas. Les agradezco muchísimo, me explico, su atención y obviamente al Clúster Minero de Sonora por esta amable invitación y estoy listo para sus preguntas y respuestas. Muchas gracias.